Iglesia Bautista Misionera de Vista Alegre te invita a este tiempo especial, donde de la mano con Jesús caminaremos hacia sus enseñanzas, las cuales cambiarán nuestras vidas. Empezaremos a caminar de la mano con Jesús por medio de los estudios sistemáticos del Nuevo Testamento, libro por libro y capítulo por capítulo. Seguimos esta semana con el capítulo 8 del libro de Mateo. Esperamos que este tiempo te lleve a descubrir más a fondo los preciosos tesoros que contiene la Biblia. Te animo a que participes activamente de ellos. Aparta este tiempo, busca tu Biblia y concentrémonos caminando por las Escrituras de la mano con Jesús. Seamos todos bienvenidos y que nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Nos encontramos en la última parte del capítulo 8 del libro de Mateo. Esta será nuestra última parte para completar el capítulo 8 de Mateo. Gracias por participar con nosotros en este estudio inductivo y sistemático de la Biblia. Sean todos bienvenidos. Recuerda pedir a Dios sabiduría y obediencia para comprender su palabra y aplicarla a tu vida. Nos encontramos viajando con nuestro Señor Jesús y sus discípulos por el lago de Galilea, o también conocido como el lago Tiberias. Nos dirigimos a la región de Gadara, pero atravesando el lago pasó algo que dejó a sus ocupantes maravillados, perplejos y atónitos. Leamos Mateo capítulo 8, verso 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Existen otros pasajes paralelos a esta narración de Mateo, que usted puede leerlos igualmente. Los mismos se encuentran en el Evangelio según Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41, y el Evangelio según Lucas, capítulo 8, verso del 22 al 25. Se levanta una gran tormenta que las olas cubrían la barca. La agitación de la barca era enorme y de ese mismo tamaño el miedo de los discípulos. Pero en medio de esto había algo muy particular. Jesús estaba dormido en el cabezal de la barca. Me imagino lo cansado que podría estar. Y ese subir y bajar que tenía la barca quizás podría sentir que lo estaría meciendo. Sin embargo, no era así. Y no se despierta por sí solo, sino que los discípulos lo despiertan y le gritan: sálvanos, sálvanos, que morimos. El Evangelio según Marcos capítulo 4, verso 38, la traducción Reina Valera 2005 narra que los discípulos le rogaron: ¿no te importa que perecemos? Jesús le dice: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Jesús los reprende por ellos desesperarse en medio de la tormenta, e inclusive por decirle que él, Jesús, no le importaba las vidas de sus discípulos al estar dormido en plena tormenta y no los ayudaba a navegar. Y es que, ¿con qué razón los discípulos querrían que Jesús despertara? Ellos no sabían qué Jesús iba a hacer con la tormenta. Solo le molestaba que estuviera descansando en la popa cuando ellos luchaban y sufrían por salvar sus vidas. El verso 26 del capítulo 8 de Mateo indica que Jesús, levantándose y solo con el poder de su palabra, calmó los vientos y el mar. Marcos capítulo 4 versículo 39 narra que Jesús dijo: calla, enmudece. Esto se lo dijo al viento y al mar y se hizo grande bonanza. En el Antiguo Testamento podemos encontrar en el libro de Salmos
claramente el poder y bondad de Dios a través de la naturaleza. El capítulo 65, verso 6 al 8 dice: Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Capítulo 89, verso 8 y 9. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Qué glorioso, ¿verdad? Los hombres de aquella barca no fueron los mismos después de aquel momento. Los hombres se maravillaron, tuvieron gran temor y se decían unos a otros: ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Me puedo imaginar sus pensamientos después de haber reprochado a Jesús y su falta de confianza en él. Recordemos la cantidad enorme de cualquier tipo de sanidades y milagros que sus discípulos habían sido testigos antes de montarse en esa barca. Sin embargo, en esa barca ellos tenían que vivir por fe. La tormenta confrontó sus propias vidas con la fe que ellos mismos profesaban a su Señor. Porque quizá para alguien es fácil vivir por medio de la fe de otro, pero creer en Jesucristo debe ser una experiencia personal. Es necesario que nuestra fe sea probada. Es importante recordar lo que indica la epístola de Santiago, capítulo 1, verso 2 al 8. Vamos a leerlo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6 así lo dice. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Preguntas de autoanálisis. ¿Tienes fe en Jesús? De tal manera que siendo tu Señor o tu amo puedas conocer sus palabras y puedas obedecerle. No todo terminó allí. La barca llegó a la región de Gadara y allí serían testigos nuevamente del poder y del amor de Jesús por las personas. Leamos el capítulo 8, verso 28 al 34. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron, y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados.
Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. En esta narración existen diversas revelaciones en cuanto al tremendo poder y el amor del Señor Jesús, eventos y milagros que atestiguaron sus discípulos. El verso 28 empieza narrando que llegando Jesús con sus discípulos a la orilla de Gadara, vinieron a su encuentro dos endemoniados. Estos eran feroces, nadie podía pasar por aquellos caminos, porque estos endemoniados salían a su encuentro. Pero, ¿cómo puede ser esto? Resalta a la vista cuando vemos las narraciones de los evangelios, que los principales flagelos de las sociedades de aquellas épocas radicaban en la pobreza, diversas enfermedades y endemoniados. Sin embargo, es importante resaltar el hecho que los demonios no entran en una persona solo porque quieren. El explicar con las escrituras el comportamiento de los demonios tomaría mucho tiempo y no es el objeto de este estudio. Sin embargo, es importante destacar que todo ser espiritual está sujeto a la soberanía y poder de Dios. Existen puertas espirituales que los mismos seres humanos abren intencionalmente para que demonios entren en su cuerpo y sean poseídos por ellos. Es posible que haya sido el caso de estos dos hombres. Era una legión de demonios que había en aquellos hombres. Ahora poseído solamente uno, tenía la autoridad de sacarlo de aquellos cuerpos. El mismo Señor Jesús, solamente Él. El verso 29 declara cómo estos demonios conocían muy bien a Jesús y reconocían su autoridad. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Las tinieblas conocían que tenían sus días contados. Llegado el reino de los cielos por medio de Jesús, el Hijo de Dios, el poder de la muerte y las tinieblas serían vencidas. El verso 31 demuestra que los demonios no habían pensado salir de aquellos hombres, ni tampoco podían. Ellos pedían la autorización de Jesús para ir a habitar en los cuerpos de los muchos cerdos que estaban paciendo lejos a ellos. El capítulo 5 del Evangelio según Marcos, en el verso 13, aproxima que la cantidad de cerdos en el hato era de 2000. Esta cantidad de cerdos comenzaron a precipitarse por un despeñadero y cayeron al mar y murieron. Igualmente vemos en el Evangelio según Marcos capítulo 5, versos 14 y 15, lo que sucedió con aquel hombre. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Jesús había restaurado completamente a este hombre. Aunque el Evangelio de Marcos narra solo sobre un hombre y Mateo 2, podemos entender que ambos pasaron por el mismo proceso de restauración, sanación física y mental. Recordemos que la relevancia de las Escrituras es del Señor y cómo Él se manifestó al mundo. Jesús y sus discípulos fueron echados por los de Gadara porque tuvieron miedo de la liberación que había hecho Jesús a aquellos endemoniados, y quizá también por la pérdida de casi 2000 cerdos. El verso 18, 19, 20 del capítulo 5 del Evangelio según Marcos, vemos algo grandioso. Vamos a leerlo. Verso 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¡Qué grandioso! Fue amado, fue sanado, fue restaurado, fue liberado, fue perdonado, recibió misericordia, recibió grandes cosas.
y fue encomendado para que fuera testigo, y así lo hizo. Fue testigo de Cristo y contó las grandes cosas que Jesús había hecho con él. Es interesante la conexión que tiene este relato bíblico con nosotros, con aquellos redimidos por la sangre de Cristo, con aquellos que llamó de tinieblas a su luz admirable. Leamos el capítulo 26 del libro de Hechos, versículos del 16 al 18. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esta palabra se la dice el mismo Jesús a Saulo, quien después de este encuentro se convierte en un seguidor de Jesús, conocido entonces como el apóstol Pablo. Leamos también 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Los que hemos creído y vivimos por Jesús tenemos un mandato, una orden. Tenemos que ser testigos de Cristo para abrir los ojos de los que no ven y se conviertan de las tinieblas a la luz y salgan del poder de Satanás. Para esto es posible entonces que tu fe tenga que ser probada o confrontada y dejar también que Jesús te toque. O permite con fe que Él te sane y viva para Él y por Él. Seas perdonado y alcances misericordia. Y seas entonces un testigo fiel de su gran amor y su poder en ti. Recuerda que es urgente buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Apreciamos mucho que participes con nosotros en este estudio. Dios te guarde y te bendiga. Muchas gracias. Esperamos en Cristo que el estudio que hemos hecho hoy haya sido de bendición para ti y que puedas profundizar en la palabra de Dios de la mano con Jesús. Nuestro próximo encuentro es con el capítulo 9 del libro de Mateo. Estúdialo en la semana antes de llegar el miércoles. Obsérvalo muy bien y por medio de la observación interpreta la palabra de Dios. Aplícala a tu vida. Dios te bendiga.